Ocurrencias en gotas. En ese tema del comercio, no solamente hay mucha deficiencia de los consumidores en relación con el mercado en sí. Uno lo que ve, y vimos en la sección pasada, que faltaba mucha más participación de la sociedad civil reaccionando a los temas propios de un mercado. Pero ahora hablemos del mercado versus el proteccionismo, porque en el fondo se plantea un dilema para la sociedad y para también los consumidores. ¿Importamos de todo para que nos salga más barato o no importamos y cerramos, pero entonces no somos capaces de producir todo lo que necesitamos o que ha creado el mercado? ¿Qué piensa usted sobre eso, doctor Iván? Bueno, ese es un debate muy complejo que viene desde hace mucho tiempo, que lo planteó en su época muy bien David Ricardo, todos los fundamentos del libre comercio. Lo que es claro es que el comercio es indispensable porque nadie es totalmente autosuficiente. Claro. Entonces, pues ningún país puede dedicarse a producir todo. Comencemos de ahí, pero las cosas tienen una interacción. Resulta que de todas formas los productores, ¿cierto? El libre comercio, si bien yo necesito suplir las necesidades con lo que yo no produzco, el mundo se ha debatido pendularmente entre el libre cambio y el proteccionismo. Ya hay el tema de esto es que encuentra uno corrientes casi dogmáticas de un extremo y de otro. ¿En qué países, por ejemplo, cree usted que hay dogmatismo? Excluyendo a Colombia. Bueno, para no más que países, incluso hay escuelas de pensamiento en donde hay librecambistas a rajatabla y ya la otra ultranza que era el modelo cepalino que era proteccionista a rajatabla. Entonces, uno diría que pues hay que lograr un justo equilibrio porque las dos cosas tienen, dijéramos así, efectos secundarios, dijéramoslo así. Obviamente a nadie se le ocurriría pensar hoy en día, aunque las tendencias son curiosas en una economía totalmente cerrada, pero fijémonos que incluso el mundo hoy en día está ya replegándose hacia las necesidades y hacia los intereses nacionales y a depender menos del comercio exterior con todas estas crisis que han habido, con todo el problema de China versus Estados Unidos, las mismas sanciones de Estados Unidos contra China, y claramente hay una, en este momento estamos otra vez viviendo una tendencia mucho a recogernos en el mundo hacia los intereses nacionales y estamos teniendo una crisis en la organización y el sistema multilateral de comercio muy grande. Eso le iba a preguntar, en esa crisis, día yo diría que ¿cuál es el papel de la Organización Mundial del Comercio? Ya vamos para allá. Yo diría para partir de lo primero yo diría que cada país tiene que ver en su justo equilibrio cuál es el grado que necesita de desarrollo y para eso tiene que ver, obviamente, tiene que haber un mínimo grado de proteccionismo porque no es cierto que todos los países tengan ventajas comparativas. Un país como Burkina Faso no va a tener ninguna ventaja comparativa y ahí Dani Rodrik me parece que es uno de los economistas muy balanceado, de los más balanceados, y dice es que el libre comercio afecta ¿de Inglaterra? Estados Unidos. El libre comercio afecta a los mismos toda la vida, es decir, el libre comercio puede llegar a tener, no estamos diciendo que sea malo ni más faltaba, pero el libre comercio puede tener costos sociales. Exacto. Y ahí es donde viene el problema. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Entonces la pregunta es ¿qué se hacen con esos costos sociales? Uno pensaría que obviamente hay que tener libre comercio, pero yo sí creo que el Estado sí tiene un papel importante que jugar en ayudar a morigerar esos costos sociales. Necesariamente. Yo creo que ¿Cómo se morigera? Bueno, en muchos casos el Estado tiene que suplir algunas necesidades que no puede suplir el mercado. Tratando de orientar el empleo, tratando de ¿cómo se morigeran? Por ejemplo, gran parte de los problemas de las ventajas competitivas es el tema de la capacitación y de la educación.
Claro. Yo no puedo pretender tener una economía totalmente abierta si no tengo... Entonces yo lo que tengo es que convertir en políticas de Estado, por ejemplo, el tema de la educación y de la capacitación. Y tengo que tener cierto grado, esto suena a veces, pero tengo que tener cierto grado de asistencialismo sin llevarlo a un extremo, cuando realmente el libre cambio va a generar unos costos sociales muy drásticos. Sí, esos específicamente afectan qué sectores de población. Bueno, los más pobres. Los más pobres, claramente. El libre comercio siempre puede afectar a los más pobres, que son los últimos los que se quedan sin empleo. Pero no se trata de satanizar el libre comercio. No. El libre comercio se necesita, y es obvio, eso es una verdad incuestionable. Esos son los excesos que a veces el punto es si vamos de distorsión. Claro, el punto es si vamos a hacer un libre comercio de tierra arrasada. Nadie lo ha hecho. Ningún país, y de hecho, fíjense que incluso Estados Unidos es de los países más proteccionistas que hay en sus intereses nacionales y en lo que le conviene proteger. Entonces, lo que uno tiene es que definir... Por ejemplo, usted diría que en el caso de Estados Unidos, ¿en qué es muy proteccionista? Bueno, el acero en Estados Unidos está muy protegido, el azúcar está muy protegido, el maíz, ni se diga, la agricultura, los cereales, todo lo que uno se imagine. Entonces, claramente el libre comercio, pero cuando ellos tienen las industrias estratégicas, ellas las protegen. Todo depende los textiles de que los sea protegen, uno grande claro. O pequeño. Entonces, el tema es que uno tiene que definir sus prioridades, claramente, uno tiene, y tener una dosificación adecuada, porque obviamente el proteccionismo se presta a abusos, se presta a ineficiencias, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que haber obviamente libre comercio, pero tiene uno que saber en dónde aprieta las tuercas y los tornillos para que haya ese libre comercio. ¿Cree que en este momento en el país hay un retorno al proteccionismo o no? No, yo diría que en Colombia, como tal, nos hace falta definir una política de comercio exterior coherente. Nosotros, creo yo, no tenemos prioridades en materia de comercio exterior. Y el ejemplo... ¿Cómo así? A ver. Claro. A ver, el ejemplo, el hecho de que nosotros hablamos de exportar o morir, pero todas las políticas que hacemos para no exportar ni para promover las exportaciones. Le voy a poner el ejemplo que está ahorita. Se dice tenemos que reindustrializarnos y las zonas francas tienen que exportar, pero no se están dando cuenta que las mismas medidas que están tomando nos van a llevar a cerrar el mercado. Es decir, mientras el Estado no vea que tiene que ser socio del sector privado en esto, pues no vamos a hacer nada. Claro. O también ser socio de otros países como ve uno en América Latina. Pero ya vamos para allá. A ver, yo lo que creo es que aquí no hay prioridades en materia de comercio exterior o de política de comercio exterior. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué? Porque no tenemos claro y no tenemos una política de Estado en eso. El hecho de que tengamos 17 tratados comerciales indiscriminadamente firmados implica que estamos en un grado de promiscuidad comercial extremo. Perfecto. A ver, si yo soy una gran potencia, yo puedo tener tratados con todo el mundo porque me va a beneficiar, pero si no lo soy, el tema se me invierte. Claro. Entonces, yo debiera, por ejemplo, decidir cuáles son mis principales socios comerciales realmente y profundizar con ellos mi relación comercial. Claro. Por encima de cualquier cosa. Focalizar más. Claro. Entonces, por ejemplo, darle prioridad a mi TLC con Estados Unidos, Venezuela es un mercado natural, pero por todas las razones que ya sabemos yo no lo veo fácil. Pero, por ejemplo, con Europa. Claro. Y con mis principales mercados. Pero es que resulta que los tratados comerciales tienen interacciones medicamentosas como la tienen los medicamentos. Si yo celebro un tratado con Corea y con Estados Unidos al tiempo, ese tratado con Corea me puede anular las ventajas del tratado que yo celebré con Estados Unidos. Entonces yo lo que tengo yo tengo 17 tratados y realmente no los estoy gerenciando y no tengo una agenda interna para esos tratados. Y la pregunta es si mi oferta exportable de hace unos años es la misma de ahora o es menor. Claro. Eso es lo que me va a decir si mi política comercial ha sido exitosa. ¿Y eso quiere decir que no hay en este momento una mirada de largo plazo a las medidas? No hay de largo plazo y no hay una política coherente. Exteriores. Por ejemplo, yo diría que a veces la política, este tipo de política es un burro amarrado de las orejas, de las patas, de la cola, y cada entidad del Estado y el sector privado gira para un lado distinto. Aquí no hay mecanismos de coordinación interinstitucional. Imagínate. A veces el Ministerio de Agricultura dice una cosa, el Ministerio de Comercio dice otra, la Super dice otra, pero falta el director de la orquesta,
que vaya y que haga director? que pues necesariamente el presidente. Tiene que ser, a ver, pero a veces no ha alcanza. habido cosas. Aquí había una cosa que se llama la Comisión Mixta de Comercio Exterior, Ajá. en donde había un foro de coordinación incluso con el sector privado. Pero es que aquí nadie coordina las políticas. Si yo tengo una política de Estado, yo tengo que verificar que todos los agentes y entidades del Estado vayan y convergen eso es lo que política. Un administrador general de las políticas. Y resulta que aquí a veces cada entidad es un feudo totalmente aparte. Pasa. Y cada, los egos alborotados. Claro, y cada entidad tiene su feudo y manda en su feudo. Sí, entonces, lo que hace el Ministerio de Colombia compra eficiente, el ministerio se mete en Colombia Ágil para destrabar los trámites y hacer más eficaz todo, pero nadie está sintonizado en esa orden y si yo quito un trámite aparecen 15. Entonces, el Ministerio de Agricultura piensa una cosa, el Ministerio de Comercio otra, el Ministerio de Hacienda otra, y si tú no tienes una política vertebrada, pues no. Mira, los 17 convenios, yo no creo que haya en Colombia, cuando se firmó a firmar el TLC, se pensó en crear una entidad que manejara la agenda interna, porque a ti de nada te sirve firmar tratados si tú no tienes una agenda interna. El hecho que a mí me bajen los aranceles de los cohetes en Estados Unidos no significa que yo voy a comenzar a producir cohetes mañana. Entonces yo tengo que tener una agenda interna y unas políticas internas para realmente que generar el camino, una oferta o una oferta exportable estructural. De lo contrario me va a pasar exportando lo que me sobra toda la vida. Entonces, doctor Ibarra, ahora pasemos en los últimos minutos que nos quedan a otro tema, a otra afición suya. Yo creo que ya nos quedó planteado que los problemas no son políticos, sino son de administración del comercio exterior. Por lo menos falta una política coherente. Sí. Coherente. Entonces, ahora pasemos a otro tema inesperado que había anunciado en la primera parte, y es que usted también se dedica a otra actividad, que es ¿cuál, doctor Ibarra? Porque hemos mantenido el suspenso y creo que es bueno saber cómo es posible que una persona asesora en comercio exterior, temas difíciles, etcétera, tenga una afición como... Bueno, yo desde muy niño a mí me ha apasionado la aviación. Y pues básicamente pues parte de mi vida se la he dedicado a ese hobby, ¿no? Sí, señor. Sí. Y entonces, ¿cómo? ¿De qué manera? Porque, bueno, primero, ¿cuándo aprendió a pilotear? Que eso me parece que es bastante extraño que pues no debiera ser tan extraño, pero no, yo hice mi curso en el año 90, o sea que ya hace unos años, pero eso era algo que a mí me apasionaba desde niño. A mí toda la vida el hecho de que las cosas se levantaran del piso y volaran, me parecía algo, y todavía me sigue maravillando hasta el pasmo, ver cómo se levanta un 787, un jumbo, un edificio de esas magnitudes volando. A mí eso todavía me parece mágico. Entonces, pues eso es una pasión con la que yo creo que yo nací. De hecho, yo pensé en estudiar aviación desde como carrera, pero no se dio y pues siempre me quedó ese gusanito y cuando pude, pues lo hizo. Y pues básicamente vuelo mucho, pero he tenido el privilegio de poderle dar al hobby un contenido un poco social, una dimensión social. Y es que pues yo tengo el honor de verdad de pertenecer a la Patrulla Aérea, que fue una organización que se creó hace 55 años por un grupo de pilotos. Y lo que nosotros hacemos es llevar salud a las comunidades marginadas, a las comunidades excluidas, a las comunidades más olvidadas de Colombia. Y ahí es cuando uno se da cuenta de que allá no hay consumo. Con gran tristeza, de que en este país la gente se muere es de abandono, que se muere la gente. Y uno ve que la gente se muere por cosas que en el siglo XX nadie se debiera morir, como problemas de condiciones de asepsia, por ejemplo, gastroenteritis, son cosas increíbles en donde
la presencia del Estado no está. Nosotros vamos donde no hay presencia. Por ejemplo, del ¿a qué Estado. sitios han Nosotros ido? vamos al Pacífico profundo, Sí. vamos a los llanos, Ajá. vamos al norte de La Guajira. Somos más de 70 pilotos y 300 profesionales de la salud. En 10 años hemos atendido tranquilamente 90,000, 100,000 personas. Imagínese. Hacemos 12 Una labor brigadas. discreta y eficiente. Pues tratamos de hacer lo posible y tenemos muchas frustraciones. ¿Por qué? Muchísimas. Porque esta es una labor que no es fácil. A veces hemos tenido la inquietud de si nosotros le estamos dejando algo a la comunidad. Porque uno va a una brigada a ver 5 niños o muchos con gastroenteritis, vuelve al mes y uno ve lo mismo. Entonces lo que nosotros estamos tratando de hacer es comenzar a dejar algo. Uno tiene que pensar en que estas condiciones de salud no son solo, son temas de educación también. Claro. Y el hecho de coger a mucha gente que llevaba 20 años esperando una cirugía y la pudo hacer, o el hecho de operar a alguien de cataratas que ha perdido totalmente la visión y que no tenía ninguna posibilidad de hacerse una operación tan elemental, para uno es realmente muy satisfactorio, pero la frustración es muy grande porque hay muchos uno casos. Es una piedrita en un estanque, es decir, hay tanto por hacer que lo que uno hace no es suficiente. ¿Y cómo todavía se organizan esas brigadas? No, mira, esa es una organización impecable. Tenemos la fortuna de contar con una directora ejecutiva que es una locomotora, es doña Pamela Estrada, y hemos tenido últimamente muchos apoyos porque hemos tenido muchos premios que nos hemos ganado. Nos ganamos el premio de la Fundación El LIN, el premio Rey de España. El Rey estuvo con nosotros, ¿sí? Claro, muy interesado en lo que hacíamos. Nos ganamos el premio de Google y realmente hemos tenido unos apoyos muy grandes y tenemos una infraestructura muy importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, unas carpas que son salas quirúrgicas de verdad, porque esto es llevar realmente un hospital, es llevar toda una infraestructura. Entonces hay brigadas de avanzada. Nosotros tenemos brigadas especializadas, tenemos brigadas médicas, tenemos brigadas de cirugía, hacemos cirugías que nadie hubiera pensado en esas condiciones. Claro. Y la patrulla implica que muchos de esas comunidades marginales tienen acceso a un médico especializado, que eso jamás lo pudieron haber soñado. Pero lo que nos falta por hacer es muchísimo. Indudablemente, nuestro alcance es, pues obviamente, limitado y quisiéramos hacer mucho más, ¿no? Pero de todas maneras es muy satisfactorio para una persona como usted, asesora en temas complejísimos de economía y de comercio exterior, dedicarse a eso. ¿Usted cómo se siente? Es decir, porque usted ahí va más o menos cuántas veces al año. Bueno, se hacen 12 brigadas al año, por 12. Lo menos. Ajá. Y se reparten entre los sí, somos pilotos. Sí, pero realmente, y yo tengo que decirlo, el trabajo más arduo lo hacen los profesionales de la salud. Esos son los verdaderos apóstoles, los que tienen realmente... No todos, porque si no estarían ustedes, pues no se podría hacer nada. Y trabajan en unas condiciones muy precarias y son realmente, como a veces los han tildado, realmente unos ángeles, pero es muy satisfactorio. Pero ustedes también, claro. Porque en vez de estar por ahí volando, quién sabe qué sitio turístico, pues están yendo a sitios inesperados, sí, realmente y prestando un servicio. Muy satisfactorio. Y yo diría que lo más importante es la mística que hay entre todos los que conformamos la patrulla y los profesionales de la salud, ¿no? ¿Y no se podría aplicar un poco de ese remedio de mística al tema del comercio exterior y al tema del mercado? ¿Usted qué opina? Sí, eso es volviendo más, a los temas. Claro, eso es más difícil, eso es más difícil porque es que esos temas y gran parte del tema es que a veces esas místicas no existen en esos campos, ¿no? Son demasiados estrictos en los grupos de interés, etcétera. Sí, hay muchos grupos de interés. No hay mucha solidaridad en el fondo, en el mundo. Sí. Y en la Organización Mundial del Comercio tampoco. Pero nosotros como patrulla sí hemos contado con mucha solidaridad del sector privado y de muchas compañías colombianas.
que nos han apoyado muchísimo. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, Terpel, sí, que nos dona todo el combustible. Realmente es un aporte clavísimo, muy importante. Sí. Y muchas empresas de medicina prepagada como Colmédica, muchos laboratorios farmacéuticos como Johnson & Johnson. Es decir, en eso yo creo que tenemos que decir que sí hemos recibido un gran apoyo y un gran aporte. Doctor Ibarra, y entonces en esta patrulla, ¿quién tiene el timón? Bueno, ahorita el timón lo tiene nuestro presidente Julián Valencia, que es una persona además que también muy generosa desde el punto de vista no solo de su tiempo, sino de sus contactos. Es una persona que ha trabajado muy proactivamente por la patrulla aérea, y como le contaba, también tenemos nuestra junta directiva, de la cual formo parte, y pues todo el staff administrativo de la patrulla, además de los médicos y los pilotos. Eso es básicamente. Un grupo muy piloso. Así es. Nosotros andamos en este programa en búsqueda de los pilotos y pilosos de Colombia. Muchas gracias.